La crisis migratoria y humanitaria es evidente tanto en la frontera norte como en la frontera sur de nuestro país, mientras el gobierno de Estados Unidos tiene claramente definida esta política migratoria. En nuestro país parece que arropamos a unos, terminamos despreciando a otros. Ante este panorama, aquí la pregunta en cuestión es ¿hacia dónde van las políticas migratorias del gobierno federal actual? Esta es la pregunta que pongo sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández, analista de Casa. Señores, el tema y el espacio es todo suyo. Me despido y los veo mañana. Gracias, Magda. A ver, yo creo que ¿a dónde va dirigida la política migratoria de México? A lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Sí, hacia allá va. Sí. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo, Víctor, en esto que hemos visto en los últimos días? Hemos visto, bueno, varias cosas. Una de ellas, otra vez estas caravanas de centroamericanos, de haitianos, de muchas personas que huyen de sus países por la pobreza, por la violencia, por lo que tú quieras y que aspiran a llegar al sueño americano. Me queda claro que México no es la alternativa para ellos. Sin embargo, bueno, tienen que pasar por nuestro querido país en este sentido, por un lado. Por otro lado, tenemos una frontera de 3,000 kilómetros que compartimos con los Estados Unidos y que en muchos lados es una verdadera coladera, ¿sí? Entonces no hay capacidad de alguna forma, ni utilizando la tecnología que ha ayudado tanto para poder evitar de alguna forma los pasos ilegales. Se calcula que en Estados Unidos en el 2018, datos del Departamento de Estado y de Seguridad de los Estados Unidos señalan que por lo menos había entre 11 y 13 millones de ilegales en los Estados Unidos. Se me hacen pocos, pero eso es lo que ellos tienen calculado en este sentido. Y lo que sí hemos visto es la intención del gobierno de los Estados Unidos para que México se convierta en ese gran muro que Trump de alguna forma promovió, un muro físico, y que lo pagaríamos los mexicanos y que en la práctica, Víctor, sí lo que está sucediendo es que sí, estamos pagando el muro. México se ha convertido en el muro de los migrantes de Centroamérica, Haití y otros puntos y lo estamos pagando los mexicanos, mandando a la Guardia Nacional, creciendo este grupo de agentes de migración que lamentablemente, bueno, pues ya hemos visto estas escenas tremendas. Pero el drama de la migración, Víctor, tiene muchas aristas, como bien lo decía Magda, ¿sí? Lo que está sucediendo, ¿quién se quiere ir de su tierra? ¿Quién se quiere ir de cerca de sus familiares? ¿Quién se quiere ir de los seres queridos, de sus tradiciones de comida? Nadie, nadie se quisiera ir por gusto, se van por una gran necesidad de tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, que muchas de ellas se quedan en los países de origen. Una tragedia, pero sin duda veo que todo va a depender de los Estados Unidos, del paso de estos migrantes y quizás también de muchos mexicanos que quieran llegar al sueño americano, Víctor. Tal vez sí, Raúl, coincido contigo totalmente en ese diagnóstico que haces. Finalmente es cierto, nos dependemos mucho de la política de los Estados Unidos, que en este sentido ahora se presenta como una mano relativamente más suave que la del periodo de Donald Trump, en donde era una exigencia, una obligación y casi era un ordenamiento. Sin embargo, no distan mucho, tal vez las formas sean más suaves, pero en el fondo sigue siendo el mismo mensaje: no vengan a los Estados Unidos. Y yo siento que esa línea se va a endurecer todavía más en muchos sentidos, aunque pues con otro estilo, ¿no? Porque finalmente hemos visto que el presidente de los Estados Unidos es un presidente con ciertas maneras o ciertas formas muy diferentes a las de Donald Trump. Pero también él a su vez tiene presiones. Lo que ocurrió en Afganistán también podría ser un motivo para que tuviera Biden que dar un manotazo en alguna parte para demostrar que es autoridad en una nación que se mueve mucho en ese tono. Ahora bien, esto es un problema no solo de México, es también de los Estados Unidos y es de toda América, en toda la extensión de la palabra. No podemos pensar que le vaya bien a uno yéndole mal a los otros. Definitivamente es tiempo ya, y creo que por ahí va un poquito el entenderlo, de que si Centroamérica no se desactiva como ese foco natural, esa fábrica de migrantes, México poco va a poder hacer y los Estados Unidos también poco van a hacer en el tiempo. Se tiene que trabajar de manera conjunta y creo que sí hay ese sentimiento de que solo así
se podrá resolver el problema. Se tiene que atacar las fuentes de lo que está ocurriendo en Centroamérica. El asunto, volvemos al punto de los cómo, porque México hace una propuesta a través de programas sociales que, bien a bien te soy sincero, ni siquiera creo que hayan estado funcionando cabalmente aquí en este país. Y esa es su propuesta a los Estados Unidos. Pero lo que queda claro es que tanto Estados Unidos como México en menor grado tendrán que invertir tarde que temprano más recursos, más estrategia, más programas sociales y atender más lo que ocurre en estos países, que la verdad son países en muchos sentidos fallidos, Raúl. Sí, bueno, en medio de dictaduras, en medio de muy malos gobiernos, de gobiernos muy cuestionados y que desde luego no benefician a la población. A ver, has tocado varias aristas y quisiera ir tocando cada una de ellas si me lo permites. A ver, el tema de esta relación entre México y Estados Unidos. El presidente Biden, efectivamente, como tú bien lo estás comentando, luego de lo que en Estados Unidos está viendo como un fracaso el haber retirado a las tropas estadounidenses de Afganistán y la consecuencia de estos últimos bombazos y la tragedia se ha convertido. O sea, la lógica era, después de 20 años de una guerra de fracasos, sí, retirarse era lo correcto. Pero sin embargo se muestra cierta debilidad y los estadounidenses en ese sentido son muy sensibles a ese tema, ¿sí? Y es por eso que hoy los demócratas están perdiendo espacio, mientras que el discurso republicano, el discurso duro se está fortaleciendo. Por eso el presidente Biden, luego de lo que sucedió en Afganistán, me parece que tiene que poner atención especial a lo que está pasando con el tema migratorio y podemos ver un cambio, y ya sea para bien, y me refiero para buscar pues una solución para evitar esta llegada de migrantes a los Estados Unidos, o endurecer el brazo, que es muchas veces lo que hemos visto a través del tiempo. Y endurecer el brazo significa que México va a recibir presiones como las recibimos del presidente Trump, de que si no detienes a los migrantes allá en tu frontera sur y te encargas de los migrantes en tu país antes de que pasen o cuando ya pasaron y los regresamos a México, ¿sí? Y esto de alguna forma pues, representa una fuerte presión para el gobierno mexicano en recursos, en capacidad y bueno, lo que ya vimos, la posibilidad de que se violen los derechos humanos de estos ciudadanos. Entonces, esa es una visión interesante que depende mucho de lo que vaya a decidir, pero me parece que tiene que ser un punto de atención importante del gobierno de los Estados Unidos este siguiente paso. Otra arista que también tocaste, ¿sí? La propuesta que hace México de Sembrando Vida en Centroamérica, que haya inversión, sí, pareciera que tiene mucho sentido, que sería lógico que se buscara lo necesario para que los habitantes de esos países se quedaran en sus países. Sin embargo, como tú bien dices, los mismos programas sociales aquí en México, ¿sí? No sabemos exactamente sus resultados. ¿Sí? El que haya trabajo en México a través del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, que es una de las razones de que hay empleo, hay trabajo para quedarse en México, me parece que no es una motivación suficiente para muchos centroamericanos en busca de llegar a los Estados Unidos. Y me parece que además del riesgo que significa para ellos llegar a México ante el crimen organizado, los riesgos que representa esta llamada que oíamos hace unos días de esa migrante perdida en el desierto de Arizona, si no me equivoco, o de Nuevo México. San Luis Río Colorado. Sí, perdida, sí, pidiendo ayuda y lamentablemente es encontrada posteriormente, o aquellas imágenes que no podemos olvidar de esos salvadoreños, del salvadoreño con su hijo que murieron ahogados ahí en el río Colorado, si no me equivoco. Sí, todo esto son los verdaderos dramas de los migrantes. Y a veces cuando sentimos y vemos y escuchamos este tipo de dramas, Víctor, nos parece como una locura tratar de hacerlo poniendo en riesgo la vida de tus propios seres queridos. Pero esa es la aspiración, tratar de llegar a una mejor calidad de vida. Sí, no es un problema fácil. Y lo que queda ante los ojos del mundo y lo que estamos viendo es que México le da un trato diferenciado a los migrantes
afganos, por ejemplo, que fue una nota internacional. México abre los brazos para las familias de los periodistas allá en Kabul, sí, mientras que vemos por otro lado las patadas de los agentes de migración contra los migrantes centroamericanos. Ese trato tan diferente, sí, me parece que sí es un asunto que tiene que analizarse y buscar la forma de que estas cosas no ocurran. ¿Cómo detener, cómo contener sin violentar los derechos humanos de los migrantes? Hay que recordar la visita de la señora Roberta Jackson, enviada especial de la Casa Blanca, y las propuestas que en su momento empezaron a plantearse. No nos quedó muy claro bien a bien cuáles eran, porque se decían que se estaban analizando. Pero yo recuerdo que en ese entonces Tatiana Cloutier había hablado de por lo menos 200 proyectos en el sureste que estarían cobijados por los 3, 4 grandes proyectos que el presidente se ha empeñado en terminar de realizar, que son la refinería, que es el Tren Maya, que es el transísmico y todo, que darían empleo, crearían otra serie de oportunidades y en donde podrían entrar también muchas de estas personas migrantes. Pero también me quedó claro en esa ocasión cuando vino que estaba pidiendo el apoyo también de la iniciativa privada. En pocas palabras, de todos los grupos que tuviesen una capacidad económica y fuerte, tanto en Estados Unidos como en México, para poder hacer un frente común y frenar esto que es un problema mundial, no es nada más de nosotros, Raúl. El tema de las migraciones va a ser un tema que llegó para quedarse, no es coyuntural, es un problema crónico que va a ir creciendo gradualmente. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de una manera impresionante, Raúl. Y sí, hoy, si antes eran 2, 3 razones por las que la gente migraba, claro, hoy hay 20 motivos diferentes por los que la gente está buscando legítimamente mejores condiciones de vida. Y eso sí es valioso también, legítimamente, hay que decirlo, porque finalmente luego tendemos a verlos como delincuentes o como gente peligrosa. Sí, me quedo con la conclusión de esto. Me parece que mucho de este tema del futuro de la migración en México depende mucho de las decisiones y de el brazo fuerte que pueda de alguna forma apretar al gobierno mexicano, el gobierno de los Estados Unidos. Sí, y México de alguna forma que muchas veces simuló que de alguna forma se detenía estas caravanas de migrantes, que se detenía en México. La verdad es que era una simulación. Hasta que vino la presión fue cuando empezamos a ver realmente resultados. En fin, me parece que es un tema complejo y que aquí hemos venido desarrollando en Meganoticias, pero que no tiene una solución fácil, y de eso estaremos precisamente, seguimos escuchando a los expertos en este sentido. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl, gracias. Gracias, buenas tardes.